Muy buenas a todos los estudiantes apurados. Esto es Química Apurada nuevamente y hoy nos toca Química Orgánica Básica. Hoy día vamos a estar viendo reacciones de alquenos. El video va a consistir en dos ejercicios grandes. Este primer ejercicio que es más que nada una ayudita para repasar y resumir todas las posibles reacciones que puede tener un alqueno. Y la segunda tanda, eh, el segundo ejercicio es un ejercicio más demandante, más complicado de síntesis orgánica, en el que tienen que emplear todo lo que saben, tirar toda la parrilla, como se dice. Así que rápidamente partimos con el primer ejercicio. En el ejercicio A, rápidamente explicado, tenemos una bromación anti, es decir, un bromo que da hacia afuera y otro hacia adentro del plano. Se usa tetraclorometano como solvente. Y el mecanismo por el que procede la reacción es el siguiente. Nosotros aquí tenemos una molécula de bromo que es apolar, porque tenemos dos átomos con misma electronegatividad. Bueno, esta molécula es apolar solo cuando está aislada. Cuando está en presencia de un alqueno, recordar que el alqueno tiene un enlace pi que es rico en electrones. Por lo tanto, aquí hay una alta densidad electrónica y un campo eléctrico aquí. Entonces, el campo eléctrico induce un campo interno en la molécula de bromo, lo que quiere decir que el bromo, el átomo de bromo que está más cercano al alqueno, se va a tornar positivo debido a que aquí hay una carga negativa circundante y los electrones moviéndose. Y para contrarrestar esta polarización, el otro bromo se vuelve negativo. Entonces aquí el alqueno ataca al más positivo, este enlace se abre y se forma un bromuro, que es el que posteriormente va a abrir el ciclo aquí, porque este bromo, que fue atacado por el alqueno, va a usar uno de sus tres pares electrónicos para engancharse al otro carbono del alqueno para formar un ciclo, un ion alonio, que tiene una estereoquímica. Vemos aquí que el ciclo está hacia adelante del plano. Por impedimento estérico, el bromuro va a tener que atacar por el otro lado, el lado contrario, donde no le estorba el ciclo. Entonces, por eso queda la disposición anti aquí. ¿Ya? Otro producto posible es este mismo producto, pero con las cuñas cambiadas, estas tres de acá. El siguiente ejercicio, el B, es un poco más complejo de entender en el tema mecanístico, pero a grandes rasgos la hidroboración, que consiste en una primera etapa en la adición de borano o diborano, y una segunda etapa de peróxido de hidrógeno con medio básico fuerte, nos da un alcohol anti-Markovnikov. ¿Ya? Es decir, el alcohol, el OH se adiciona en el carbono menos sustituido, no en el más sustituido, como suele darse con las regioquímicas Markovnikov. El mecanismo es el siguiente. El alqueno reacciona con el borano para formar un complejo pi. Luego vemos que este boro, nosotros bien sabemos que el boro es un ácido de Lewis. Eso quiere decir que tiene aquí un orbital disponible para alojar un par de electrones, pero aquí los electrones están como circundantes, no están como en una nube giratoria completamente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que al boro no le gusta estar negativo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que uno de los dos alquenos, uno de los dos carbonos del alqueno, va a romper este enlace, esta interacción parcial se va a romper, se va a formar aquí un boro con dos hidrógenos, y este hidrógeno, como este carbono, el más sustituido, que es justamente el de acá, se va a transformar en un carbocatión terciario, si vemos aquí en el ejemplo inmediato de la molécula. Entonces eso es muy estable, por lo tanto, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber una migración de hidruro. El hidrógeno va a recoger este par electrónico y se va a transformar en un ion hidruro. Y esta es una base muy fuerte, que posteriormente va a atacar a este carbono, a este carbocatión terciario, que es muy estable. Por eso es que la inserción del hidrógeno es justamente en este carbono. Porque aquí en el reordenamiento del complejo pi, la base fuerte que ataca es el hidruro. Ataca al carbocatión más estable. Entonces aquí se inserta el hidrógeno, que viene del borano. Entonces, en una segunda etapa, donde se agrega el peróxido y la base fuerte, nosotros lo que obtenemos es una reacción ácido-base. El OH abstrae un protón del peróxido y se forma el anión peróxido, más la molécula de agua respectiva. El anión peróxido,
como buena base de Lewis, tiene ahí un par electrónico de más que quiere compartir con el boro, que tiene un orbital aquí vacío. Eso lo hace un ácido de Lewis. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se comparte, hay un enlace dativo aquí y se enlaza el ion peróxido con el boro y queda el boro negativo. Pero al boro no le gusta estar negativo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un reordenamiento, una migración del carbono desde el boro hacia el oxígeno. Entonces, aquí se intercambian los roles y se rompe este enlace, que es muy lábil, por cierto, es muy fácil de romper este enlace, porque los dos oxígenos, un oxígeno está más polarizado que el otro, entonces este enlace es fácil de romper. Aquí el enlace, lo que pasa es que eh, este enlace se rompe, el oxígeno ataca acá, este enlace se rompe y este enlace se rompe. Entonces se forma aquí el OH y nos queda un óxido de organoborano. Como el oxígeno aquí tiene unos pares electrónicos que son bien nucleófilos, atacan a este protón que está parcialmente positivo del agua, el enlace se rompe, se forma un ion OH y este ion OH, como es bien básico y también es base de Lewis, aquí tiene electrones libres para donar, se los da al boro y se rompe este enlace, ya que el oxígeno no puede tener más de 3 enlaces, entonces se rompe aquí y se forma el hidróxido de boro y el alcohol respectivo anti-Markovnikov. Y aquí está el paso fundamental para entender este mecanismo, este complejo mecanismo, es la migración del hidruro aquí. Esta parte es clave, es súper importante para entender por qué esta combinación de reactivos nos da un alcohol anti-Markovnikov. Espero se haya entendido la explicación del mecanismo. En el siguiente ejercicio, en el C, tenemos una alohidrina. El mecanismo es exactamente el mismo que en la bromación. Se forma un intermediario de 3 miembros, un ciclo de 3 miembros, que está altamente tensionado. Llega el nucleófilo, ataca al carbono más sustituido porque es el carbocatión posible más estable que se puede formar. Se rompe este enlace, se restituye la carga positiva del bromo y nos queda nuevamente una disposición anti. Aquí el oxígeno, como está positivo, no le gusta, quiere devolver, como es muy electronegativo, quiere su par electrónico de vuelta, se lo roba a uno de sus dos hidrógenos, se libera un protón y se restablece el alcohol respectivo. Entonces, por eso aquí dibujé la disposición anti de la alohidrina. En el ejercicio D tenemos una mercuración, desmercuración, oximercuración, desmercuración, así se llama. No me acordaba el nombre. Bueno, ¿qué pasa aquí? El mecanismo rápidamente, repasémoslo. Un alqueno ataca a un metal que es muy electropositivo, tiene un déficit de electrones, por lo tanto es bien electrófilo. El alqueno, como buen nucleófilo, ataca, se forma aquí un intermediario aquí, nuevamente de 3 miembros, un ion mercurinio, que está altamente tensionado. Aquí el nucleófilo ataca por la cara posterior debido al impedimento estérico y obtenemos nuevamente una disposición anti. El oxígeno también quiere recuperar su par electrónico, le roba el enlace al hidrógeno, se sale un protón y se restablece el alcohol en conformación anti con el mercurio. La desmercuriación, que consiste en sacar esto, consiste en agregar un reductor suave, que es el borhidruro de sodio. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Rápidamente se los voy a dibujar para que puedan comprender por qué ese mercurio se reemplaza por un hidrógeno. Resulta que el borhidruro de sodio libera hidruros al medio. Los hidruros es bien sabido por todos que es una base y un nucleófilo muy fuerte, muy fuerte. Nosotros sabemos que aquí el mercurio está enlazado a un oxígeno, que es un átomo muy electronegativo, por lo tanto el enlace va a estar más polarizado hacia acá, o sea, el oxígeno va a estar parcialmente negativo, el mercurio, como es un metal, tiende a ceder electrones, por lo tanto está parcialmente positivo, y como el carbono es más electronegativo que el mercurio, y el mercurio ya está muy positivo, induce un positivismo aquí, por decirlo de alguna forma,
vuelve más electrófilo a este carbono. Entonces el nucleófilo aquí, que es el hidruro, ataca al carbono, sale este grupo saliente y se reemplaza por un mecanismo SN2, un mecanismo concertado, se reemplaza el mercurio, el acetato de mercurio, por el respectivo hidrógeno. Ese es el motivo del por qué nosotros, al agregar boro hidruro de sodio a este compuesto, obtenemos un hidrógeno. Esa es la ciencia. En general, en la química orgánica todo se reduce a cargas. La carga negativa acá ataca a la positiva y así sucesivamente. La gran magia de la orgánica reside en manejar bien las electronegatividades. En el siguiente ejercicio tenemos aquí una dihidroxilación del tipo SIN, que significa que vamos a tener los alcoholes, un glicol o un pinacol que se le llaman, vamos a tener los alcoholes en la misma disposición, en las mismas cuñas, es decir, los dos o van a salir del plano o van a entrar al plano, pero son los dos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el alqueno que lo ponemos en una condición de permanganato de potasio diluido en frío con medio básico acuoso, que es justamente la condición de acá. Aquí el manganeso está enlazado a 4 oxígenos, que son átomos muy electronegativos, por lo tanto aquí va a estar muy positivo, parcialmente positivo el manganeso. Entonces, eso va a inducir una interacción cíclica del tipo pi entre los oxígenos y los carbonos. Se van a romper algunos enlaces pi y se van a formar aquí un ciclo, un manganato cíclico. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, estos carbonos se van a volver electrófilos. Van a estar propensos al ataque de algún nucleófilo, que en este caso es el agua, ataca, se rompe este enlace carbono-oxígeno y este también, se libera el permanganato y obtenemos un pinacol o glicol. Y la otra posibilidad es que queden estos mismos alcoholes, pero con la cuña orientada hacia atrás del plano y esta cuña del radical hacia adelante. Esa es la otra posibilidad. En el ejercicio F tenemos una simple hidratación de alqueno. Aquí la disposición no importa, por eso pongo aquí las colitas de chancho. Ojo, esto no es cola de chancho, esto es una línea más segmentada, ¿ya? Que indica que la cuña está hacia atrás del plano, o sea, todo este radical está hacia atrás del plano. Estas colas de chancho indican que o bien puede estar hacia adelante o hacia atrás del plano este hidrógeno, lo mismo con el alcohol. El mecanismo es el siguiente. La nube pi del alqueno migra hacia el carbono menos sustituido para atacar. Aquí se forma un carbanión. El carbanión ataca al protón. Se forma aquí un carbocatión. Aquí, como se quitó un enlace, se forma un carbocatión terciario. Ojo, 1, 2, 3. Muy estable. Que por SN1 puede ser atacado por un nucleófilo débil, que es en el caso del agua. Y como los carbocationes son sp2, es decir, son planos, el agua puede atacar tanto por arriba como por abajo del plano, pudiendo quedar respecto al hidrógeno en posición anti o sin, da lo mismo. Por eso puse las colas de chancho, ¿ya? Eso es aleatorio, no es que se vaya a dar preferentemente la sin o la anti, ¿ya? Por eso se colocan las colas de chancho. Ese es el mecanismo de esta hidratación de alqueno. En el penúltimo ejercicio, este ya es un poco más rápido. Aquí es una bromación por catálisis ácida, pero en presencia de peróxido. El peróxido lo que hace aquí es que la adición del bromo sea anti-Markovnikov, es decir, el bromo se inserte en el carbono menos sustituido. Si no estuviera este peróxido, el carbono se insertaría el bromo, perdón, se insertaría en el carbono más sustituido debido a la formación aquí de un posible carbocatión terciario muy estable. Pero aquí, bueno, igualmente que en el mecanismo anterior se colocan las colas de chancho porque pueden darse las dos preferencias, que quede sin o anti. El mecanismo es un mecanismo radicalario que por esta vez no profundizaremos en él. Finalmente, la última reacción, que es la más interesante de todas, es la ruptura oxidativa por ozonólisis. Los alquenos, si se exponen a condiciones oxidantes muy fuertes, por ejemplo aquí el ozono, que es un oxidante muy poderoso, rompe aquí directamente el alqueno y se puede formar carbonilos. ¿Ya? El mecanismo es el siguiente, es un mecanismo bien complejo, pero no voy a dar mucho detalle.
Solo diré que aquí el alqueno ataca al ozono, que está polarizado. O sea, hay aquí un movimiento de electrones. Aquí el oxígeno eh, queda con una carga negativa, por lo tanto aquí es bien nucleofílico, ataca a este carbono y se forma un anillo, que es el molosónido. Rápidamente este molosónido se reordena nuevamente porque sigue siendo bastante inestable. Estos enlaces estos enlaces oxígeno-oxígeno son muy inestables, son muy lábiles, son muy fáciles de romper. Entonces aquí se separan, se forman los carbonilos, se reordenan nuevamente y queda ahí un ozónido que ya queda ahí un poquito más estable. Sigue siendo inestable en esta parte porque los enlaces oxígeno-oxígeno, como dije anteriormente y vuelvo a repetir, son lábiles. Posteriormente, en una segunda etapa de la ozonólisis, este ozónido puede ser tratado por medios reductores o medios oxidantes. El medio reductor, ¿qué va a hacer? Nos va a, dependiendo de la naturaleza de los carbonos, dependiendo de los radicales que tenga, se puede formar o un aldehído o un ácido carboxílico. El tratamiento reductor nos da el aldehído, ya aquí, estos enlaces se rompen aquí y se forma un carbonilo aquí y se forma el aldehído. Y este aldehído no se oxida a ácido carboxílico, como sí pasa aquí en el tratamiento oxidante, se forma el aldehído y como tenemos oxidantes aquí, el aldehído se oxida a un ácido carboxílico. Recordar que el ácido carboxílico es el máximo estado de oxidación de un carbono. El carbono puede tener máximo aquí 2 enlaces con oxígeno, 3 si contamos este doble enlace como 2. Bueno, ¿qué pasa aquí? Como la segunda etapa es de oxidación, aquí como tenemos un hidrógeno, se va a destruir el alqueno, se va a formar el carbonilo, el aldehído, y en la segunda etapa posteriormente se va a oxidar a ácido carboxílico. Al romperse este enlace se forma un carbono secundario con un doble enlace y eso no se puede oxidar más que a una acetona. Entonces aquí nos queda la acetona y nos queda el ácido carboxílico. Interesante, muy interesante esta reacción porque la vamos a ocupar y va a ser clave para el próximo ejercicio. Nos vamos rápidamente al segundo y último ejercicio del video. Bien, en este ejercicio nos dicen sintetice ácido benzoico y acetofenona a partir de estireno usando solamente reacciones de alquenos. Uy, algo más o menos difícil, desafiante, porque requiere harto conocimiento. Pero bueno, el estireno es esta molécula de acá, es un benceno con un grupo vinílico y nos piden que lleguemos a ácido benzoico y a acetofenona. La acetofenona es un benceno con un grupo aceto. Bueno, ¿cómo procedemos? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo podemos sacar dos moléculas de una? Adicionando aquí otra molécula, evidentemente. Lo que vamos a hacer es a este doble enlace aplicarle una aloidrina. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que aquí se forma el intermediario, es un catión alonio, ¿ya? El bromo va a formar un ciclo de 3 miembros aquí y el nucleófilo va a atacar al carbono que sea más estable. Aquí tenemos un carbono bencílico, un carbono que está inmediatamente adyacente a un anillo de benceno, a un anillo aromático. Por lo tanto, si se formara un carbocatión aquí, sería un carbocatión muy estable, incluso más estable que el terciario. Recordar que los carbocationes bencílicos son los más estables. Entonces, ¿por qué? Porque la carga positiva se puede deslocalizar a lo largo de todo el anillo por estructuras resonantes. Entonces aquí es evidente que vamos a tener una inserción del alcohol aquí, o sea, el agua va a atacar en este carbono, se va a abrir el ciclo de 3 miembros y va a quedar el bromo aquí en el carbono más externo. Y eso es justamente lo que queremos. Queremos un buen grupo saliente en la punta del grupo vinílico. Y eso es lo que vamos a obtener. Ahora, acá vamos a ver que esta reacción es del tipo anti, ¿ya? Da una estequiometría, o sea, una estereoquímica, perdón, del tipo anti, pero no voy a especificar la estereoquímica aquí porque a la larga vamos a tener estos dos compuestos que son planos, ya son sp2, por lo tanto no necesitan especificación de la estereoquímica. Así que para efectos prácticos no vamos a poner la
la estereoquímica antes aquí. Por simplicidad, en verdad, ustedes deberían hacerlo, ¿ya? Y bueno, ¿qué hacemos para insertar otro benceno acá? Porque ya tenemos una molécula, nos falta la otra. Bueno, aquí cuando necesitamos hacer enlaces carbono-carbono, lo que podemos hacer, y lo único que podemos hacer, está pauteado, es insertar un Grignard. El reactivo de Grignard es este, eh, disuelto en el respectivo éter. Yo voy a usar tetrahidrofurano, y la segunda etapa sagrada de acidificación. ¿Ya? Entonces, ¿qué logramos con esto? Sale el bromuro, como buen grupo saliente que es, sale de la molécula, y en vez del bromo reemplazamos este anillo, lo dibujé mal, este anillo de benceno, y mantenemos el OH. Muy bien, ahora, ¿qué podríamos hacer aquí? Si somos los bastante perspicaces, podemos darnos cuenta de que este alcohol lo podemos deshidratar en condiciones ácidas, fuertes, con calor, para formar el alqueno de nuevo. Y si rompiéramos este alqueno, por ozonólisis tendríamos dos aldehídos, y si lo oxidamos después, tendríamos dos ácidos carboxílicos. O sea, ya tenemos más o menos una idea de cómo obtener este. Pero ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, adicionando otro Grignard. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a obtener este compuesto, que es simétrico, por cierto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a utilizar un peroxiácido. Yo voy a usar MSPBA en diclorometano como solvente. Puede ser cualquier peroxiácido, con tal de que genere un epóxido, ¿ya? Que eso es lo que queremos. Nos va a generar este producto. Un epóxido bastante estable, porque recordemos que estos dos carbonos, como son simétricos y los dos son bencílicos, aportan una gran estabilidad al epóxido. Por lo tanto, podría ser aislable este epóxido, pero como tiene la condición de ciclo de 3 miembros, está bastante tensionado, aún así sigue siendo altamente reactivo a pesar de que está estabilizado por los bencenos. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Este es el momento en el que abrimos el epóxido con un Grignard para insertar el metilo que necesitamos para nuestra cetofenona. Agregamos el Grignard en éter, voy a dibujar chiquitito acá, y la sagrada etapa de acidificación nos hace obtener este compuesto, con un metilo acá y un OH acá. Y aquí el benceno. Recordar que como estos carbonos son simétricos, son exactamente los mismos, que hay un plano de simetría, da lo mismo en cuál carbono ataque el Grignard. Lo que va a pasar es que por ejemplo, si ataca por acá, va a atacar el Grignard aquí, se va a abrir este enlace, va a quedar un alcóxido, un oxígeno negativo, que con la posterior etapa de acidificación se va a protonar y nos va a engendrar el alcohol. ¿Ya? Bueno, ¿qué hacemos? Este alcohol ya tenemos casi, o sea, si nosotros deshidratamos este alcohol en las mismas condiciones anteriores, vamos a obtener lo que nosotros queremos y lo que tanto estábamos buscando. Vamos a obtener esto. Un alqueno que si lo rompemos nos da una acetona y nos da un aldehído que si lo oxidamos nos da el ácido. Entonces aquí ya tenemos cantadito lo que tenemos que hacer, una ozonólisis con una etapa posterior de oxidación fuerte, permanganato de potasio, en medio fuertemente ácido con mucho calor, y vamos a obtener, la acetofenona. Se va a romper el enlace aquí. Como este carbono es un alqueno secundario, aquí, al romperse en realidad es terciario, pero al romperlo se va a transformar en un carbono secundario que no se puede oxidar más y se va a obtener la acetona. Y aquí tenemos un hidrógeno que después, con la segunda etapa de oxidación, nos va a dar del aldehído, vamos a pasar al ácido carboxílico. Y así es como obtenemos estos dos compuestos a partir de estireno. Una síntesis un poquito larga, pero
bastante desafiante, bastante entretenida de hacer, un ejercicio complejo que si ustedes logran hacerlo, les aseguro que ya dominan por completo las reacciones de alquenos. Espero les haya servido este video. Si les ayudó a estudiar, a entender un poquito a cómo usar mejor las reacciones de alqueno, compártanlo, denle me gusta y bueno, nos estamos viendo en otro video del canal. Que les vaya muy bien en sus pruebas y exámenes. Chau, chau.